En este video estaremos comentando los puntos principales de nuestra guía de actividades del 8 al 14 de enero. Esto corresponde a Vida y Ministerio Cristianos de esta semana. ¿Qué tal, amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Para esta semana, la lectura corresponde a los capítulos 34 y 35 del libro de Job. Tenemos estos dos capítulos para considerar. Luego, en la primera sección, Tesoros de la Biblia, estaremos aprendiendo juntos en lo que es el discurso con el tema, a modo de pregunta, ¿le parece que la vida es injusta? Estaremos viendo y recordando algo muy importante sobre las injusticias. También, ¿qué hay de los malvados que se salen con la suya? Y cómo ayudar a quienes sufren injusticias. Eso veremos en este primer discurso. Luego, tendremos las perlas escondidas y estaremos respondiendo una pregunta. ¿Qué quiso decir Eliú cuando dijo, ¿qué recibe Dios de ti? Esa pregunta estaremos considerando en esta sección. Luego tenemos nuestra vida cristiana, es la tercera sección, y el tema número 7 es un análisis con preguntas y respuestas sobre la predicación informal. Vemos una experiencia muy sobresaliente, no es reciente, es de los años 70 y vamos a ver algunos puntos prácticos. Finalmente, el estudio del libro corresponde al capítulo 4, el recuadro de la página 33, sobre la vida del apóstol Juan, el amado apóstol Juan. Así que sean bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos y ahora arranquemos con el primer discurso de Tesoros, que se titula ¿Le parece que la vida es injusta? Escuchemos. Hace algunos años, la organización publicó un cántico. En aquel entonces era el cántico 91, que se titulaba Mi amigo, mi padre y mi Dios. Y al comienzo la letra decía: la vida es dura y cruel, valle de lágrimas y dolor, mas yo he vivido feliz sirviendo al Señor. Así es que sí, hermanos, la vida no es justa, pero en vez de quedarnos con esa mentalidad que no es justo, también la vida nos puede poner oportunidades para salir de esas situaciones. Como por ejemplo, piense en la siguiente pregunta. ¿Le ha tocado a usted vivir alguna injusticia en su vida? A lo mejor cuando usted era joven en el lugar donde estudió de parte de sus compañeros, quizás una falsa acusación, quién sabe, quizás en su misma familia, también ocurren injusticias, quizás en el trabajo, quizás con los vecinos en el vecindario, quizás en alguna oficina gubernamental, quién sabe. Mire, hasta en el peor de los casos, incluso dentro de la misma congregación ocurren injusticias. Y esto no es nuevo, ya que han salido publicaciones, estudios en nuestras mismas publicaciones de hermanos que han vivido injusticias de todos estos tipos que acabo de mencionar. Y incluso, si vamos directamente a la Biblia, encontraremos las primeras injusticias cometidas en la historia bíblica humana. ¿Recuerda a José, el de la Biblia? ¿Cómo acabó él en prisión? Porque él fue vendido como esclavo. ¿Pero quiénes lo vendieron? Sus mismos hermanos carnales. Sus mismos hermanos de fe o de religión, si lo quiere ver de esa manera. Sí, y luego está uno de los primeros, Abel. ¿Quién envidió a Abel? ¿Quién mató a Abel? Su mismo hermano carnal, Caín. Solo que a diferencia de José, a José lo vendieron como esclavo. La vida le dio oportunidades para salir de ese foso, de esa
de esa cárcel y poder escalar, Jehová lo bendijo. En el caso de Caín, su vida fue cegada. Así que son injusticias que ocurren, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo también vivió injusticias cuando estuvo aquí en la tierra. De hecho, el arresto de él fue ilegal, fue injusto. No era la manera correcta, ni desde la ley de Dios, ni desde la ley del César. La historia de la humanidad está repleta de millones y millones de injusticias. Una minoría fue resuelta, otras quedaron en el silencio. En tiempos modernos escuchamos de personas que les ha tocado purgar condenas en prisión por crímenes que ellos no cometieron y que a lo mejor 50 años después fueron puestos en libertad y recibieron una simbólica indemnización gubernamental por esa injusticia. Entonces estamos viendo que ocurren injusticias. Ahora bien, hay quienes dicen, Dios me está causando esta injusticia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí en Job 34:10 dice, así que escúchenme, hombres sensatos. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto. Entonces, según este texto, las injusticias no vienen de Dios, vienen de los seres humanos, vienen del Dios de este mundo, que no es Jehová, no es el Creador. A diferencia, Jehová siempre hace lo correcto, siempre juzga con justicia. Él ve lo que tenemos en nuestro corazón, no se deja llevar por las apariencias físicas, raciales, compadrazgos, intercambio de favores, sino que siempre sabe cuál es la verdad y juzga con justicia. Él no acepta sobornos, dice la Biblia, y él no necesita que alguien llegue a decirle esto fue, esto no fue. Él ya lo sabe todo. Y él está al tanto de todos los actos de injusticia y de corrupción que ocurren en el mundo y promete que estos malvados serán, al final, cortados de la mismísima tierra. Aunque a veces, si nos toca vivir una injusticia, podríamos sentir que no tiene sentido tratar de servirle a Dios, porque a los malos les va bien, los malos son los que prosperan, que salen con la suya, y nosotros podríamos sentir que seguimos en una prisión, en un foso, como está aquí José, atado de brazos, atado de manos. Podríamos sentir que así nos sentimos, que así estamos en nuestra vida, que no avanzamos. Esto lo dijo Job, aquí en Job 34, 21, 26, en realidad el libro de Job, pero en realidad aquí está hablando Eliú, dice, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. No hay oscuridad ni densa sombra en la que puedan esconderse los que hacen el mal, porque Dios no le ha fijado una fecha a ningún hombre para que se presente ante él a juicio. Derriba al poderoso sin tener que hacer averiguaciones y pone a otros en su lugar. Es que él sabe lo que están haciendo, los derroca durante la noche y los aplasta. Por ser malvados, los golpea a la vista de todos. Y esto es verídico, ya que a lo largo de la historia humana han surgido emperadores antes, faraones, por ejemplo, reyes, que llegaron a un nivel inalcanzable de poder y de autoridad, y al final fueron derrocados, fueron vencidos, murieron como todo ser mortal. Así que esto es verídico, solamente que no es en el tiempo que nosotros quisiéramos que fuera. Muchas veces no es así, es cuando las cosas tienen su tiempo. Y al final
menciona acá que estas personas tendrán un, un juicio que brindar ante Dios. Dios ha prometido que va a eliminar de la tierra a las personas malvadas para siempre. Tal vez se han librado en esta vida de ciertos castigos, de ciertas sanciones, de ciertas multas. Quizás han sabido evadir su responsabilidad de las cosas que han hecho, pero delante de Jehová no hay quien los pueda librar o eximir de todo lo que han hecho. Sean estas personas no religiosas, sean personas religiosas, la religión que sea. Uno de los cánceres de esta humanidad es la corrupción. Líderes humanos en muchos países a nivel mundial, líderes de países, líderes de organizaciones supuestamente no lucrativas, que supuestamente buscan el bien de la humanidad, que la misión que ellos tienen, como las naciones que están juntas, unidas, es ayudar a los países pobres, y en realidad no lo hacen. Lo que hacen es robar todo el dinero, todos los fondos destinados a ello. Bueno, también ellos tendrán que responder ante Jehová, porque está claro, aquí en este mundo probablemente, un 99.9% de probabilidad quedarán impunes, pero no delante de Jehová. De la justicia divina nadie se logra escapar. En ese sentido, esta vida es como un restaurante. Nadie se irá sin pagar. Pueden comer todo lo que quieran. Pueden romper las sillas del restaurante, las mesas, pueden ponerlo de cabeza, pueden hacer lo que ellos quieran. Pero al final, en la puerta de salida, tendrán que pagar por todo lo que hicieron. Y no delante de otro ser humano, pecador, sino delante del Altísimo, el Creador. Recientemente se escucha cómo los poderosos de este sistema están buscando formas de tener búnkeres subterráneos, refugios subterráneos. Algunos hablan de emigrar a otro planeta, pero no importa a dónde vayan, lo escondido que estén, nunca podrán escapar de la visión ilimitada del Creador. Al final, solo nos queda esperar que Jehová dé a cada quien lo que corresponde. Algunas veces, Jehová permite que personas con un propósito especial logren salir de esa fosa, de esa prisión, y los eleva a niveles inimaginables con el fin de ayudar a los suyos. En otras ocasiones, ellos quedan como ejemplos de fe, como el justo Abel, a quien respetamos, admiramos, y en otras ocasiones los ha levantado directamente de la tumba, como fue nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la Biblia no dice cómo terminaron los que lo orquestaron, es decir, su arresto injustamente, podemos tener la certeza que nadie se burló de Jehová en ello. Hoy en día nosotros podemos ayudar a quienes sufren injusticias enseñándoles la esperanza que da la Biblia. Y también enseñarles lo que dice Job 35, 9 y 10. La gente pide ayuda a gritos bajo el peso de la opresión, suplican que se les alivie del dominio de los poderosos. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi gran Creador, el que hace que se canten canciones en la noche? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, este es un tema interesante. Las injusticias no están bien desde ningún punto de vista, pero hay personas, en general, que con injusticias o con justicias buscan a Dios. Son sus ovejas, les sirven. Pero hay personas que, tengan o no tengan injusticias, no quieren saber nada de Dios. Ahí está un punto interesante para meditar. José, aún en medio de estas injusticias que vivió,
Y no solo fue el que sus hermanos lo vendieron como esclavo, luego una mujer prominente lo intentó seducir, y esa habría sido probablemente una salida fácil a la situación que él tenía como esclavo, pero él no lo hizo, porque dice la Biblia que él conocía, ¿sí? Él entendía los principios del Creador y no cayó y terminó en prisión. Imagínese, por hacer lo correcto terminó mal. Hermanos, lo interesante es que él no sabía cómo iba a terminar su vida. Abel tampoco sabía que por servirle a Jehová con todo el corazón iba a terminar de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo sí sabía cómo iba a terminar todo, pero el camino iba a ser un completo martirio. Así que, ¿cómo va a terminar nuestra vida en este sistema? Bueno, solo nos queda una esperanza, y esa esperanza es en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que nadie que ponga su esperanza en el Hijo del Hombre será decepcionado. Así que ese es un punto, hermanos, muy importante que podemos tener presente, podemos compartir, transmitir a nuestros estudiantes, a las personas que estamos haciéndoles, que estamos revisitando, o incluso a quienes se sienten agobiados por la situación actual. Los problemas podrían distraernos, podrían desenfocarnos, y amamos a las personas, podríamos incluso ayudarlos según nuestras posibilidades, pero este va a ser un cuento de nunca acabar. No estoy diciendo que no hay que ayudar, pero hay hermanos que en un momento de su vida intentaron cambiar el mundo, se dieron cuenta que es prácticamente imposible. Lo único que nos queda es el reino, aferrarnos a esa esperanza. Y por supuesto, apoyarnos en Jehová, cuidarnos bastante, apoyarnos en las ayudas que tengamos disponibles para que no nos pase algo malo, y si ya nos pasó, pedir ayuda a donde corresponda. Estas fueron las palabras, en general, que Eliú le transmitió a Job. Y estas son las palabras que la Biblia nos transmite a nosotros cuando vivimos injusticias. Algunos hermanos, cuando alguien se queja de algo que vivió, lo que les dicen es: déjenlo en manos de Jehová. Mire, decirle a alguien eso es verdad. Jehová no se va a quedar cruzado de brazos. Hay quienes piensan, bueno, burlé la justicia de los humanos aquí en la tierra, y creen que queda en el olvido. No tienen idea de lo que significa caer en las manos de Jehová. Hubiera sido mejor caer en la justicia humana y no en la justicia de Jehová, en las manos de Él, porque Dios es amor, pero también es un fuego consumidor, dice la Biblia. Pero hablando a un nivel interno, hay algo que Jehová aborrece, y es que a un culpable se le declare inocente, y a un inocente se le declare culpable por hablar, por decir lo que vivió. Así es que eso es algo que está en el libro de Proverbios 17:15. Dice eso explícitamente: Dios detesta, aborrece a los que declaran culpables a los inocentes, y declaran inocentes a los que son culpables. Por eso también los líderes religiosos, las personas que ocupan privilegios de responsabilidad y no atienden las injusticias que ocurren, como Poncio Pilato, lavan sus manos diciendo: déjelo en manos de Jehová. También esas personas tendrán que responder ante Jehová por lo que hicieron o por lo que no quisieron hacer. Es un tema muy interesante, muy profundo, que se vive día a día en este sistema en el cual vivimos. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos. Este fue entonces el discurso de los tesoros para esta semana. Después de ese discurso, vamos a pasar a continuación a las perlas escondidas de esta semana. Vamos entonces con la primera. Job 35:7. Leemos el texto.
Dice, si eres justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe de ti? Eliú le preguntó a Job, ¿qué recibe Dios de ti? ¿Qué quiso decir con esa pregunta? Bueno, queremos destacar principalmente que Jehová no depende de nosotros, no depende de nuestra adoración. Él es un ser completo. Nosotros no podemos hacerlo ni más rico ni más fuerte. Por el contrario, Jehová nos ha dado las cualidades, fortalezas, talentos que tenemos y se fija en el uso que le damos. Ahí está un punto interesante. Ahí se puede ver el libre albedrío. Él podría hacer que todas las personas que tienen riqueza compartan con los que no tienen, pero Jehová permite que cada quien tome su decisión, y por eso los que dan a otros no son los que más tienen, sino son los que quieren. Es un punto interesante que podemos meditar. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Antes de continuar, amigos, hermanos, quiero invitarlos amablemente a que puedan compartir este video, dejar su like. Si tienen algún comentario, pueden dejarlo, con gusto lo estaremos leyendo y les agradezco tanto el apoyo, los comentarios que han dejado que nos motivan a seguir adelante. A continuación tendremos los comentarios o las perlas enumeradas. Estaré leyendo o parafraseando el texto bíblico y luego leeré el comentario. Esto a fin de entender la relación del texto con el comentario. Número 1. Job 34:3. Dice, porque el oído prueba las palabras así como la lengua saborea la comida. Nos enseña lo importante que es cuidar lo que consumimos, auditiva y visualmente. No se nos ocurriría comer comida en mal estado, o algo que no es comida. Así que, de igual forma, podemos tener ese buen juicio con lo que consumimos de música, de videos, noticias falsas, por ejemplo. Es bueno que siempre verifiquemos antes de consumir contenido. Número 2. Job 34:4. Dice, determinemos nosotros lo que es justo, decidamos entre nosotros lo que es bueno. Nos enseña lo importante que es aprender a aceptar lo que Dios dice que está bien y mal. Las personas, los gobernantes de este mundo, se han creído más listos que Dios y se han atrevido a establecer por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Han sacado a Dios, han sacado la Biblia de sus países. Pero al final, como dijo Jesucristo, los resultados hablan por sí solos si quién tenía la razón, Dios o ellos. ¿Son mejores hoy sus ciudadanos, sus personas, por vivir como ellos dicen? ¿O eran mejor las personas antes que respetaban lo que dice la Biblia? Y es que el mundo está al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Número 3. Job 34:10. Dice, así que escúchenme, es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad y que el Todopoderoso haga algo injusto. Este texto nos enseña que si en alguien podemos confiar ciegamente es en Jehová. Es impensable que Él haga maldad, que Él haga algo injusto. Algunas personas lo llaman injusticias divinas, pero hay una explicación. Lo que ocurre es que estas personas muchas veces no quieren escuchar esa explicación, se cierran y tampoco quieren aprender del Creador. Número 4. Job 34:8. Él anda en la compañía de los que hacen el mal y se junta con los malvados. Este es un texto que tal vez ya estamos cansados de escuchar. Cuidarnos de las compañías o de los amigos que elegimos. Y ese es un buen consejo, es un principio muy recurrente de escuchar. Hay quienes creen que son grandes, que son inteligentes, para ignorar este consejo, este principio. Dicen que ya son lo suficientemente adultos para saber con quién juntarse y con quién no, pero luego se estrellan, se meten en problemas y se dan cuenta
que la Biblia no se equivoca, que era un principio cuidar las amistades. Número 5. Job 34:11. Porque él pagará a cada hombre de acuerdo con lo que hace, y hará que recaigan sobre él las consecuencias de su conducta. Nos enseña que nadie puede burlarse de Dios. Esta vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Cualquier cosa que hagamos, eso también cosecharemos. Por eso conviene que cada día nos preguntemos, ¿qué estuve sembrando hoy? ¿Qué estuve sembrando esta semana, este mes, este año? Porque la cosecha vendrá, sí y solo sí. Número 6. Job 34:19. Hay alguien que no muestra favoritismo a príncipes, ni favorece al rico sobre el pobre. Esto nos enseña que Jehová es imparcial. No muestra favoritismo, como ocurre en este mundo, en el que las personas en general muestran favoritismos, compadrazgos, intercambio de favores, tráfico de influencias, a los que cometen delitos, infracciones, faltas graves. Hay quienes hasta se justifican diciendo que hacen lo malo porque el fin justifica los medios. Pero con Jehová eso no cuenta. Número 7. Job 34:20. Pueden morir de repente, en medio de la noche. Nos enseña lo frágil que es nuestra vida humana. Mire, cada noche hay personas que se van a dormir y al día siguiente ya no despiertan. Así que cuán importante es hacer el bien cada día, hoy, viviendo en integridad delante de Jehová. 8. Job 34:26. Por ser malvados los golpea a la vista de todos. Esto nos recuerda las palabras de Jesús de Lucas 14:11, que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, muchas veces delante de todos. Y cuando nuestro enemigo caiga delante de nosotros, no debemos alegrarnos. 9. Job 34:32. Enséñame lo que no consigo ver. Si he hecho algo malo, no volveré a hacerlo. Esto nos enseña que a veces nos toca pasar por situaciones muy difíciles, cosas malas, cosas que no entendemos por qué a nosotros, si hemos estado haciendo lo bueno, quizá nos sentimos confundidos, aturdidos, desesperados, decepcionados, enojados, frustrados. Pero, como dice el texto, incluso en esos momentos es bueno que le pidamos a Jehová que nos ayude a ver lo bueno de cada situación y a entender y a aprender lo que aún no conseguimos ver. Esto nos va a elevar a un siguiente nivel. 10. 35:2. ¿Estás tan seguro de que tienes la razón que dirías soy más justo que Dios? Vemos aquí que Eliú fue a la raíz del problema y le dijo a Job, ¿eres tú más justo que Dios por lo que dices? Eliú vio que Job tenía que cambiar su punto de vista y por eso le dijo lo que acabamos de ver. Entendía que Job estaba lleno de rabia debido a todo lo que había perdido y no era para menos. Cualquier otro habría perdido totalmente. Y si a esto le sumamos las palabras hirientes de sus falsos amigos, todo esto tenía a Job confundido. Eliú no usó las palabras de Job en contra de él, sino más bien lo ayudó a entender el punto. Es una bendición, amigos, así. 11. Job 35:9 y 10. La gente pide ayuda a gritos bajo el peso de la opresión. Suplican que se les alivie del dominio de los poderosos. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi gran creador? Esto nos hace pensar en lo egoístas e interesados que
somos los seres humanos para con Dios muchas veces, ya que las personas cuando están en problemas piden ayuda a Dios a gritos, pero cuando las cosas se calman o cuando las cosas van bien, la gente se olvida de Dios, no quiere saber nada de Dios. Sin duda es un buen ejemplo que no queremos imitar. Hermanos, estos fueron algunos de los comentarios guiados para esta semana. A continuación, vamos a pasar a lo que es la tercera sección, nuestra vida cristiana, con el tema ¿Predica la palabra informalmente con entusiasmo? Este análisis incluye la consideración de un video y todo esto está basado en 2 Timoteo 4:2 que habla de predicar con sentido de urgencia. Amamos mucho a Jehová y valoramos todo lo que Él hace por nosotros. Esto nos motiva a hablarle a los demás de sus bonitas cualidades. Por ejemplo, si vemos el Salmo 71:8, dice: Mi boca está llena de alabanzas a ti, todo el día hablo de tu esplendor. ¿Qué detalles de Jehová le gusta contarles a los demás? No le gustaría contar, le gusta contarles a los demás. Bueno, algo muy importante, Él es nuestro creador. Como dice Apocalipsis 4:11, Él merece ser adorado. Otro, Él nos ofrece paz, futuro y esperanza, como dice Jeremías 29:11. Y Él y su Hijo amado nos aman muchísimo, más de lo que alcanzamos a entender o a imaginar, como dice Juan 3:16. Sin duda hay más puntos, más detalles que nos gusta conversar, compartir a otros sobre Jehová. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas del video. Entonces, este video habla de cómo encontraron la verdad cientos de personas. Y dice la pregunta: ¿cómo les ayudó la predicación informal a cientos de personas a encontrar la verdad? Bueno, gracias a un testimonio informal, 1000 personas de una iglesia querían estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Otro comentario: esto fue porque un hermano en su lugar de trabajo le predicó a un compañero, el cual tenía un cargo en una pequeña iglesia. Él dijo que estaba interesado en estudiar la Biblia y que quería también que los miembros de la iglesia estudiaran. ¿Cómo les benefició a estos exmiembros de una iglesia aprender la verdad de la Biblia? Bueno, ellos tenían hambre espiritual, comentan en el video, tenían muchas preguntas, una tras otra, y dijeron que encontraron respuestas satisfactorias a sus preguntas. Al principio se organizaron en grupos de 2 o 3 familias. El estudio de la Biblia les ayudó a hacer de la verdad su forma de vida. ¿Por qué el amor a las personas nos ayuda a quitarnos los miedos y a atrevernos a predicar informalmente? Porque muchos de ellos tienen miedo, hambre espiritual, y tienen la actitud correcta para salvación. Y tan solo una oportunidad es la que necesitan para, por así decirlo, acercarse a la congregación. Esto es increíble. Hay personas, esto es real, esto no es un invento de una revista. Hay personas que cuando tuvieron su primer contacto con la organización, sintieron que allí era. No hubo tanto revuelo que había que analizar, cómo era la persona, había que tener todo el protocolo que normalmente tenemos al dirigir sistemáticamente un curso de la Biblia. Eran personas que, como que a solo una tecla les hacía clic y ellos se encauzaron, ellos automáticamente se encauzaron. Existen experiencias así, experiencias reales, que por supuesto no han salido en alguna publicación, sino son experiencias que seguramente usted también conoce o ha visto o ha escuchado
en el lugar donde vive. Y esto se logró gracias a la predicación informal. ¿Por qué cree usted que la predicación informal es tan efectiva? Bueno, una cosa es que los hermanos, muchos hermanos han llegado a hacerse testigos por la predicación informal, mas no tanto así, según el territorio, con la predicación formal de casa en casa. No estamos diciendo que no funciona o que no tiene un buen sentido hacerla. La Biblia plantea la predicación distributiva de casa en casa, la cual también ha ayudado a muchas personas, pero no debemos subestimar la predicación informal, la cual también ha ayudado a muchas personas a conocer de Jehová. Incluso son personas que normalmente no se les puede encontrar, sería imposible encontrarlos de casa en casa. Por ejemplo, fábricas, lugares de trabajo, lugares inaccesibles de puerta en puerta, pero hay hermanos que han logrado entrar y han logrado dar testimonio a personas, a compañeros, a jefes, por ejemplo, y bueno, a lo mejor no se han vuelto testigos de Jehová, pero también se les ha dado un buen testimonio, y hay otros que sí han cambiado su vida debido a que alguien informalmente les predicó. Bien, hermanos, este fue nuestro análisis explicativo guiado de la sección Nuestra vida cristiana. Gracias. Ahora, para concluir esta transmisión, pasemos al estudio del libro para esta semana. Recuerde, capítulo 4, recuadro de la página 33. Juan, el discípulo amado de Jesús. El nombre Juan significa Jehová ha mostrado favor o Jehová ha sido benévolo, bueno. En hebreo es Yohanan. Y aquí se menciona que el apóstol Juan era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Santiago. Al parecer su madre se llamaba Salomé y probablemente era hermana de María, la madre de Jesús. Esto quiere decir que ellos eran parientes, como primos. Y entendemos que había un gran cariño especial de parte de Jesús a todos sus discípulos o apóstoles, pero en particular al apóstol Juan. Y bueno, aquí sigue mencionando, por lo visto la familia de Juan era adinerada, ya que el negocio de pesca de Zebedeo era lo bastante grande como para tener que contratar trabajadores. Es un detalle interesante. Fue Juan, Yohanan, el que estamos viendo en la imagen, es decir, de él estamos hablando, el que estuvo después en la isla de Patmos, y él escribió el libro de Apocalipsis. También vemos que la madre de Juan, Salomé, acompañó a Jesús en su ministerio y tuvo el privilegio, porque ese sí fue un privilegio realmente, de atender al Mesías. También ella ayudó comprando especias para preparar el cuerpo para el entierro. Probablemente él era el otro discípulo de Juan el Bautista que estaba con Andrés al ver a Jesús, cuando Juan el Bautista dijo: «Miren el Cordero de Dios». También Juan estuvo en la boda de Caná. Ese es otro detalle interesante que la Biblia encierra, donde está el primer milagro de Jesucristo. Hay detalles escondidos sobre las vasijas, el vino, el agua. Es un misterio y son cosas muy intrigantes que ahí están escondidas, pero ahí están. Y tuvo el privilegio de ser invitado por Jesucristo para ser su seguidor. A diferencia de aquel joven gobernante rico que, debido a que era muy rico, no quería dejar su riqueza, Juan inmediatamente dejó todo por seguir al Cristo.
como muchos hermanos han hecho en tiempos modernos. Han dejado carreras prometedoras de trabajo, no han ido por una carrera superior, por ir tras metas espirituales. También se menciona que Juan tenía una personalidad muy activa a diferencia de Pedro. De hecho, Jesús le puso a él y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Parece que eran muy temperamentales. Y es que ellos fueron a una ciudad a pedir que los atendieran y no los quisieron atender. Así que ellos, la solución que tuvieron es decirle a Jesús: ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los extermine a todos? Así de fácil. Era el don, el poder que ellos tenían. Solo tenían que decir la palabra y así ocurría. Y Jesús, por supuesto, los calmó. Al principio, este es un detalle interesante, ellos tenían un interés de tener una posición importante al lado de Jesús en su reino. Enviaron a su madre, Salomé, para que intercediera ante Jesús por ellos. Y bueno, eso no se vio bien, de hecho se enojaron mucho con ellos, pero aún así Jesús les enseñó la importancia de ser humildes. Él les dijo que Él no había venido para ser más que ellos o para que los sirvieran, sino más bien para servirle a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Eso lo encontramos en Mateo 20, 28. Vemos allí las palabras que él dijo, y una de ellas era si ellos estaban dispuestos a beber la copa que él estaba a punto de beber. Y curiosamente, ella le contestó: sí, estamos dispuestos. Y Jesús le dijo: así es, y en cierto modo la beberán. Ya la Biblia no da detalle de cómo murieron los demás apóstoles. Eso no está en los 4 evangelios. De que sí hubo un registro, sí lo hubo, a lo mejor todavía está vigente, pero no está incluido en los 4 evangelios. Pero de que algo pasó, por supuesto que algo pasó. Pero tenemos ese registro incompleto. Es la realidad del asunto. Bien, entonces ahí Jesús les dijo también: el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de los demás. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Y él puso su mismo ejemplo. Yo, siendo el Hijo del Hombre, he estado aquí para servirles, no para que me sirvan. Recuerdan que la semana anterior comentábamos cómo Jesús les cocinó, les preparó el desayuno. También estuvo con ellos, también les lavó los pies, les enseñó. Era un espíritu de servicio a ellos. Les puso el ejemplo. Bien, ahora también vemos que este es otro detalle interesante, ya que hubo un episodio en el que había un hombre que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, y alguien se quejó con Jesús y le dijo: Maestro, vimos a alguien haciendo la obra, pero no es de los nuestros, no está con nosotros. Algo así como: no tiene autorización para hacerlo, porque no es de nosotros, no es de los... Mire, si lo quiere ver así, no es de los ungidos, no es del cuerpo gobernante o no es del futuro cuerpo gobernante. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Les dijo acaso: vayan y apedréenlo, vayan y lapídenlo, vayan y tráiganmelo, pidan que caiga fuego sobre él, denúncienlo, expúlsenlo? No, Jesús fue muy práctico. El que no está conmigo, contra mí está. Así que si está con nosotros, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se inquietan? Y eso es un punto muy interesante, que nos deja una lección valiosa para hoy.
Jesús no era la típica persona con un traje, con una corbata muy severa, muy rígida, al pie del libro, al pie de la letra. Jesús era razonable, era flexible, era práctico. Y ese es un buen modelo para nosotros también, que en la vida no es que tengamos que apedrear a todo el mundo porque no piensan como nosotros o que todo debe ser blanco o negro según nosotros. Y miren, hermanos, un ejemplo es este video, este canal. No estamos yendo en contra de Jesús, en contra de la Biblia, en contra de lo que Jehová nos dice. Y ahí están los resultados. Entonces, con el pasar del tiempo, al igual que pasa con nosotros, Juan se volvió más razonable y compasivo. Y qué bueno, porque hay personas, tristemente algunos hermanos, que con el pasar del tiempo no mejoran, se vuelven más duros, más irrazonables, más incompasivos. Y es un cilicio convivir con este tipo de personas. Pero en este caso, Juan, conforme fue pasando el tiempo, se volvió más parecido a su maestro, el Cristo. De hecho, él con los demás discípulos formaron parte, según se nos ha instruido, de los primeros ungidos del siglo I. Ese es otro misterio y otro punto que tiene muchos detalles muy interesantes que al analizarlos a fondo nos damos cuenta de cosas muy, muy intrigantes. Jesús amaba mucho a Juan y algo interesante, vemos aquí, por ejemplo, al final aparecen estos textos y dice en Juan 19, 26 y 27, cuando Jesús vio allí cerca a su madre María y al discípulo que él amaba, le dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la tuvo con él en su casa. Hermanos, esto es algo tan profundo, lo leemos fácil, pero pensemos por un momento, ¿cómo fueron los últimos momentos de Cristo en el madero? ¿Se lo puede imaginar usted? ¿Puede cerrar sus ojos e imaginar cómo todo estaba oscuro, nublado, porque así lo dice la Biblia? A pesar de que era una hora que tendría que haber claridad, no hubo un eclipse porque no era la época del año, pero hubo una oscuridad. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo clavado en el madero. ¿Puede imaginar los golpes, los azotes en su cuerpo? ¿Puede imaginar cómo era escuchar su respiración? ¿Puede imaginar cómo era su mirada? Él estaba arriba y los demás estaban abajo. Sin duda, debió haber sido una auténtica espada en el pecho, en el corazón, ver y presenciar tal escena. Y allí estuvo Juan, Johanán, el discípulo amado, María, la madre de Jesús, también estuvo María Magdalena, menciona la Biblia, mujeres muy valientes, un gran ejemplo. Y aquí vemos cómo hasta el último momento Jesús puso un ejemplo de cuidar por las necesidades de su madre María. Así que si Jesús se encargó de que se cuidara, se atendiera a su madre, ¿con cuánta más razón los hermanos que hoy tienen asignaciones o privilegios deberían de también acordarse de sus padres en vez de olvidarlos o abandonarlos? Y como ya he mencionado, que alguien diga, es que el fin justifica los medios. Mi asignación era necesario para mantenerme, olvidarme de mis padres. Eso es hasta antibíblico y anticristiano. Otro detalle interesante que vemos aquí en Juan 21, 20 al 22,
Es algo intrigante. Dice, Pedro se volvió y vio que detrás de ellos venía el discípulo al que Jesús amaba. Según entendemos es Juan, Juan el discípulo amado. Él mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Por eso cuando lo vio Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a ser de éste? Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa esto a ti? Tú continúas siguiéndome. Mire la respuesta que Jesús le da. La versión anterior decía, ¿en qué te incumbe eso? Pero ahora más directo, ¿a ti qué te importa? Eso le dijo Jesús. Pero el misterio que esto ha generado es, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que Él iba a estar hasta que Él volviera? Esto tiene un significado muy interesante. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizarlo juntos. Porque Juan fue el último de los apóstoles en morir. Él, según se tiene registro, tuvo una muerte en paz. Bueno, eso es por un lado. Pero su vida no fue una vida de paz. Específicamente hacia el final de su vida en tiempos del emperador romano Domiciano, un verdadero tirano, estos emperadores romanos eran la encarnación o la personificación del mal, y este emperador desterró a Juan a la isla de Patmos por hablar acerca de Jesús. Y fue allí donde él él recibió las visiones de Apocalipsis, y la isla de Patmos existe hasta nuestro día. Y fue allí donde el apóstol Juan recibió estas visiones y las escribió. Impresionante. Entonces, en ese sentido, es que él, como dijo Jesús, se quedó hasta que Jesús llegó. ¿Por qué? Porque lo que él escribió en Apocalipsis fue la venida de Jesucristo. En ese sentido, entonces, se cumplió las palabras de Juan 21, 20 al 22. Entonces, al parecer murió en esa ciudad de Éfeso tras alrededor de 100 años de edad. Sí que es un punto interesante, hermanos, y nos deja pensando, porque quizá nosotros pensamos servir a Jehová es todo un camino de rosas, es estar viajando por el mundo, en aviones de primera clase, con todo pagado, en hoteles 5 estrellas, los mejores vinos, las mejores comidas, fotos con los hermanos más influyentes. Pero esa no era la vida de los verdaderos discípulos, apóstoles, ungidos de Cristo. Imagínese, él era un hombre de 100 años. Imaginemos que tenían 90 años, según dice aquí, 90 años. ¿Y dónde estaba? Estaba en una residencia muy cómoda, en una casa cómoda con todo incluido. No. ¿Dónde estaba? Dice el texto. Estaba preso en una isla llamada Patmos. Un hombre de 92 años, un anciano, preso, como esclavo, maltratado, pasando hambre, pasando frío. ¿Se imagina usted vivir así sus últimos años? Y alguien diría, ¿y por qué? Por seguir a Cristo, por ser discípulo de Jesucristo. Tan solo por eso, por su religión, por su fe. Y allí estuvo él, fiel hasta el final. Sin duda, es un ejemplo que nos deja meditando, reflexionando y pensando. Bien, hermanos, este fue nuestro estudio guiado explicado para esta semana. Quiero darles las gracias si llegaron hasta acá. A partir de la semana que viene, esperamos en Jehová, ya nos tocan párrafos con preguntas. Bien, hermanos, esta fue entonces nuestra transmisión guiada y explicativa. Ha sido un placer haber considerado todos juntos
esta información del estudio del libro, asimismo de nuestra vida cristiana sobre la predicación informal y, por supuesto, las perlas escondidas y sobre las injusticias que a veces podrían ocurrir. Para la siguiente semana estaremos hablando sobre ya los últimos capítulos del libro de Job, una nueva perspectiva a la vida de Job después de todo lo que él sufrió y cómo eso también transmite a nosotros una perspectiva. Se va a hablar también sobre estar preparados para alguna emergencia médica, un análisis más objetivo y, por supuesto, el estudio del libro párrafos 9 al 12 y otro recuadro. Así que, hermanos, gracias una vez más por acompañarnos. Quiero invitarlos a que puedan suscribirse, compartir este video. Así que bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.